Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Zanotti, soy el director académico del Centro Friedman Hayek y hoy en este seminario educativo de los viernes tengo el gusto de presentarles a mi gran amigo y colega Carlos Hebel. ¿Tá? Carlos estudió filosofía, eh, y además hizo un máster en economía en Estados Unidos, ¿no es así, Carlos? ¿Eh? Sí. Bien, y por supuesto luego completó su doctorado y en este momento es uno de los principales investigadores en la Facultad de Economía de la UCA sobre temas de filosofía y economía. Pero el año pasado, si mal no recuerdo, fue el año pasado, ¿no? Carlos, que publicaste un texto muy importante sobre los problemas burocráticos de las universidades. Burocráticos lo estoy diciendo en un sentido despectivo, no estoy negando la necesidad de que Sí. haya organigramas y reglamentos, pero la crítica de Carlos, que se suma a muchas otras en el mundo, es a un reglamentarismo excesivo con, con pocos incentivos para la creatividad intelectual, ¿no? Bueno, entonces, ese es el problema, no fácil de resolver, cómo combinar las normas universitarias con la suficiente libertad y creatividad del docente. Bueno, ese es el punto importantísimo que hoy va a tratar Carlos. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu introducción y también a todos los que están presentes, y por el SEMA que siempre genera este espacio, me parece muy, muy bueno. Sí, bueno, como decías, Gabriel, ya hace muchos años que en medio de mi propia actividad académica me fui involucrando casi como espontáneamente con la cuestión de qué está pasando en las universidades, ¿no? No solamente acá en la Argentina, que siempre somos bastante originales para generar situaciones excepcionales, Sí, siempre. sino a nivel internacional, ¿no? A medida que uno va viajando por cuestiones de la propia especialidad, congresos, y va visitando distintas universidades, también te vas comunicando con profesores de distintos lugares y directivos y gente que está viviendo la vida universitaria en distintos países, y uno se va enterando de la situación de las universidades en general, que son diversas, pero que por lo menos mi experiencia fue ir descubriendo que esta cuestión que planteabas, eh, sobre lo que podríamos llamar así de modo genérico la burocratización de las universidades, es una cuestión Mundial. omnipresente, ¿no? Enseguida, a los pocos minutos que uno habla con cualquier colega, sale este problema. Yo por eso quería aprovechar este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones que trataban de dar un marco a toda esta discusión, y después, si quieren, entramos en un diálogo, ¿no? Eh, la primera pregunta que uno se hace cuando empieza a mirar los problemas de las universidades o toda la discusión que hay sobre la situación de la universidad es qué es una universidad, ¿no? Porque parece haber muchas interpretaciones de qué es una universidad, y además, cuando uno va visitando distintos tipos de universidades, te das cuenta que no todo el mundo entiende por lo mismo la idea de universidad. Yo creo que no existe una idea absolutamente homogénea, sino que hay una enorme variedad, pero si vamos al concepto, diríamos, más perenne o más que se ha mantenido a lo largo de la tradición, y que de alguna forma todos intuimos que es la universidad, y los grandes autores que han reflexionado sobre esto cada tanto vuelven a repetirlo. Yo diría que una universidad es una institución educativa que tiene tres funciones fundamentales. Una es la más obvia y que todo el mundo busca espontáneamente, es preparar para las profesiones, ¿no? Sobre todo en la Argentina, que tenemos este modelo de carreras profesionales. Una de las funciones que en todas partes del mundo las universidades hoy desarrollan es la preparación para las profesiones. Pero hay una segunda característica, que sería la de transmitir el conocimiento heredado. De alguna forma, las universidades son las transmisoras de la cultura, como que van traspasando el conocimiento de una generación a la otra.
esa sería una segunda función, ¿no? Y ya no solamente para los fines profesionales, sino de alguna forma un fin de actualizar a las nuevas generaciones en los conocimientos existentes en las distintas ciencias, también profesiones, pero también en la ciencia y en la cultura en general. Y la tercera función sería la de explorar para lograr el descubrimiento de un conocimiento nuevo, de alguna forma, ¿no? Esa sería la tercera función que define un poco lo que es una universidad, ¿no? Ahora, este proceso eh, de estas tres funciones, creo que de las tres, la que da la característica más típica de lo universitario sería la tercera, ¿no? Porque si uno va a la preparación para las profesiones, bueno, puede haber escuelas técnicas, puede haber escuelas profesionales. Si uno va al tema de la transmisión del conocimiento heredado, bueno, también todo el sistema escolar es un poco para eso. En cambio, la tercera característica, la de explorar o ir hasta los últimos límites del conocimiento para descubrir ideas nuevas, diríamos, o conocimiento nuevo, sería lo propiamente universitario, ¿no? Y acá aparece la cuestión de qué significa esa exploración del descubrimiento de conocimientos nuevos, ¿no? Bueno, estoy justo acá con un metodólogo de las ciencias que se van a los sesos todos los años para transmitir a sus alumnos las nuevas teorías acerca de qué significa ese avance, el conocimiento que está tan discutido, pero para simplificarlo diríamos que en definitiva lo que hacen las universidades como más propio es recombinar ideas ya existentes logrando una nueva, ¿no? Nadie crea nada de la nada, siempre es a partir de algo, y la originalidad que hace que uno pueda avanzar es como vos combinás lo que ya existente para miradas e ideas que ya existían, las ideas como ventanas a la realidad, por llamarlas de alguna forma, que ya existían. Bueno, vos le agregás una más combinando las anteriores, ¿no? En una combinación nueva y original, ¿no? A veces se habla de la investigación como búsqueda empírica, eso también es un tema de Gabriel, como búsqueda de datos, pero en realidad lo original no es tanto el dato que vos encontrás, sino cómo vos lo mirás al dato, ¿no? Porque el dato en sí no dice nada si no hay una mirada, si no hay una idea. Por lo tanto, lo que es vanguardia, lo que es propiamente la vanguardia del conocimiento es esa nueva idea que surge a partir de combinación de ideas anteriores que te permite mirar esos datos, mirar la realidad de una manera que antes no había sido alcanzada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de esta recombinación de ideas que marca la vida universitaria? Bueno, a mí me parece que es evidentemente esta función que cumple la universidad te permite profundizar, ampliar y mejorar la vida, en definitiva, la vida personal, la vida social, la manera de ver el mundo se amplía porque vos tenés una nueva ventana que antes no existía y eso puede mejorar muchísimas cosas, desde lo personal hasta lo social, hasta lo espiritual, y a veces son insospechadas las derivaciones cuando analizamos un descubrimiento científico. En definitiva es una nueva manera de mirar la realidad, ya sea en la física, en la química o en cualquiera de las ciencias, y eso después las repercusiones de esa combinación nueva de ideas son ilimitadas e impredecibles, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay una verdadera universidad? Cuando este proceso de búsqueda de recombinación de ideas está en funcionamiento. Y además pasa algo, que ese proceso de recombinación de ideas no solo se da en el ámbito de los estrictamente llamados investigadores, que también es otro de los prejuicios actuales. Bueno, vos te dedicás en la universidad a enseñar, transmitir conocimiento, vos te dedicás a capacitar profesionales y vos, como un cargo específico, te dedicás únicamente a investigar. Que en realidad lo característico de lo universitario es que este vanguardismo permanente, de tratar de recombinar ideas y nuevas visiones de la realidad
que es lo específico universitario, también entre en todo lo otro. También entre en la preparación profesional, también entre en la transmisión del conocimiento. No, no es que vos haces esto en un compartimento estanco, sino que lo haces en todo. Y en definitiva, el que se está dedicando a lo mejor en los primeros años de la facultad a transmitir algún conocimiento en una materia, lo hace universitariamente si también él o ella, la persona a cargo, va recombinando ideas y va repensando también, descubriendo nuevas miradas en la propia transmisión. Incorpora esa búsqueda, esa exploración en la propia transmisión. Y también en la capacitación profesional. No es que van como compartimentos estancos. Esto para mostrar que en el fondo una cosa no elimina la otra, ¿no? Bueno, no, entonces son universidades de investigación o universidades de enseñanza. Bueno, no, en realidad lo característico es esta posibilidad de recombinación de ideas de descubrimiento que se va transmitiendo a las otras dos funciones todo el tiempo de la universidad. De ahí que las tres actividades de la universidad, estas que mencionaba, deberían hacerse imbuidas de este principio que de alguna manera va alimentando todas esas actividades y a su vez esas actividades van alimentando el proceso de creación de ideas. Ahora, esta característica de la universidad la convierte en un poder tremendo, porque pensemos que es la única institución humana que está abriendo ventanas nuevas para ver el mundo y la vida, ¿no? Bueno, quizás pueda ocurrir eso, y de hecho ocurre muchas veces en la universidad, fuera de la universidad. Pero es la única institución humana hecha para eso, digamos, diseñada para eso, y entonces va siendo mirada con cada vez más atención por el resto de la sociedad como un poder, porque realmente se está desarrollando ahí algo muy potente, algo muy potente. Si uno ve la historia, lo va comprobando, ¿no? Siempre se intentó desde el mundo político, desde el mundo social, desde el mundo económico, entrar en contacto con este enorme poder de descubrimiento de la universidad, acompañándola y ayudándola en la universidad para desarrollar este poder, pero también a veces tratando de utilizarla para ver, bueno, qué le podemos sacar de provecho a esta capacidad increíble que tiene potencialmente una universidad o las universidades, ¿no? Pero la característica de la universidad, desde la Edad Media, fue que se desarrolló siempre como este sistema de búsqueda colectiva, diríamos, individual y colectiva. Ahora voy a hablar después del tema individual y colectivo, ¿no? De búsqueda de nuevas combinaciones de ideas, por decirlo así, que está rodeado por un entorno muy interesado por lo que está sucediendo ahí adentro, pero en el que nunca el entorno absorbió completamente ese sistema, ¿no? Lo característico de la universidad, cuando nace en la Edad Media, es que ese sistema nuevo, que es esta comunidad de gente loca, digamos, que está buscando recombinar ideas al mismo tiempo que transmite conocimiento y forma en profesiones, está rodeada por un sistema económico, social, político, eclesial, etcétera, muy interesado en aprovechar eso, pero al mismo tiempo la característica de ese sistema es que nunca deja que ese entorno termine de absorber, ¿no? De hecho, en la fundación de las universidades, que fueron fundadas por la iglesia, por el poder eclesial, podríamos decir, de alguna forma surgieron cuando el poder eclesial se abstuvo de intervenir o defendió alguna parte del poder eclesial, por ejemplo las universidades papales, defendían a las universidades del poder de los obispos o el poder de las corporaciones que pudieran. Y así entonces el entorno no termina por absorber el sistema. Utilizo a propósito estas dos palabras, entorno y sistema, refiriéndome un poco a la teoría, por eso lo puse en el título, de la universidad como un sistema autopoyético, yendo un poco a Maturana y Varela, ¿no? Es decir, la característica de la universidad sería que se trata de un sistema autoorganizado, podríamos decir, por eso autopoyético, que de alguna manera se produce a sí mismo
y que se va desarrollando como una red de personas que realizan distintos procesos y operaciones, cuya principal actividad es esta de la recombinación de ideas, y que a pesar del entorno va regenerándose y cambiándose a sí misma sin perder nunca del todo su identidad y absorbiendo las presiones del entorno, transformándolas para sus propios objetivos. Esto es muy interesante, ¿no? La relación, la teoría de los sistemas autopoiéticos de Maturana y Varela dice, bueno, cuando hay un sistema autopoiético, si bien hay un entorno que influye, ese sistema ya tiene sus modos y cuando las presiones atacan, por decirlo así, el sistema las va absorbiendo dentro del código del propio sistema. Y gracias a eso sobrevive y, digamos, y tiene una relación, no es que está aislado del mundo, pero tiene una relación en donde lo que viene del mundo no tergiversa el funcionamiento de ese sistema, ¿no? Y destruye su identidad. Y de hecho, si vemos la historia de 1000 años de la universidad, casi 1000 años, de alguna manera, a pesar de las presiones, siempre hay un grupo, siempre hay unas redes que están funcionando ahí autopoiéticamente y con todas las presiones que vienen de afuera, las van absorbiendo y las van traduciendo para sus propios fines. Es verdad que se puede ir deteriorando y achicando ese sistema, pero en la medida que sobreviva ese sistema, cuya característica central es la de gente que transmite conocimiento y capacita en profesiones, pero que descubre ideas nuevas, recombina ideas, estamos frente a un sistema autopoiético universitario. Es decir, que es un sistema, en el fondo, no controlado ni gobernado por nadie. La verdadera comunidad universitaria, en el fondo, funciona. Si uno ve, por ejemplo, lo que era la universidad medieval, tenía tres características y que se mantienen cuando se mantienen las universidades, que son la descentralización política. En la Edad Media, de alguna manera, no había un centro político, un Estado que fundó las universidades, ni siquiera la Iglesia era un centro unificado. Y por eso este sistema autopoiético se pudo formar porque circulaban maestros y profesores por distintos lugares y formaban esta red que nadie podía del todo controlar, ¿no? Descentralización política. Segunda característica, la descentralización cultural. Había gente de todas las nacionalidades, de distintas, incluso religiones, porque participaron no solo los cristianos, también había judíos o árabes. A pesar de que a lo mejor formalmente no pertenecieran al claustro, en el fondo estas redes estaban funcionando. Y esa descentralización cultural es la que permite las recombinaciones de ideas. En cuanto hay una centralización política absoluta y todo va de arriba hacia abajo, o hay una unificación de, bueno, acá hay una única ortodoxia, y bueno, evidentemente no puede haber un proceso de recombinación de ideas porque se destruye el sistema autopoiético. Incluso cuando esas estructuras están, eclesiales, políticas, porque han convivido las universidades con todas esas estructuras, se las han arreglado para seguir funcionando por abajo, digamos, de esas estructuras más jerárquicas y verticales, ¿no? Y hay una tercera característica, que es que la vinculación de los conocimientos y esta especie de revinculación y conexión creativa entre ideas pasadas y nuevas, no se va haciendo por un conjunto de códigos o reglas procedimentales que alguien determina, sino que va surgiendo de lo que en inglés, no sé cómo traducirlo, sería un pattern. Se va formando un patrón que nadie diseñó totalmente desde arriba, pero que le va dando forma a eso. Por ejemplo, uno podría pensar en la escolástica medieval. Uno tiene la imagen de la escolástica como algo rígido, como si fuera un sistema que alguien armó desde arriba, la suma teológica. Pero en realidad no, era un sistema autopoiético, era un sistema de preguntas y respuestas, de discusión, de toda Europa circulando alrededor de varios temas y de alguna forma esa, esa forma, ese pattern escolástico se fue formando espontáneamente.
nadie lo diseñó desde arriba. Después sí, se rigidizó y tuvieron que venir revoluciones culturales porque alguno se posesionó de la verdad de la forma de pensar única de la escolástica, y bueno, y ahí se perdió la autopoiesis, y ahí viene la crisis de los sistemas autopoiéticos, que la universidad va tomando distintos patterns, pero esos patterns se van modificando cuando se vuelven muy rígidos, porque de alguna manera también va influyendo lo que de afuera se va viendo, porque no es que no tiene vinculación con ese afuera. No sé si me explico. En el caso del sistema autopoiético universitario, diríamos que se trata de una red de operaciones y procesos entre personas orientadas siempre a esta búsqueda de nuevas combinaciones de ideas para llegar a nuevos conocimientos, en definitiva, a la verdad. En la medida en que la capacidad cognitiva, ¿no?, de la universidad se fue creciendo, o sea, cuando se va haciendo cada vez más interesante las cosas que se van descubriendo, cada vez es más la presión del entorno por sacarle provecho a eso, ¿no? Y uno podría situar el momento más potente de la fuerza de la universidad, quizás a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se incorpora ya del todo las ciencias en la universidad, ¿no? Y ahí vas a tener dos modelos, el napoleónico y el humboldtiano. El napoleónico apunta a un control estatal de las universidades y a formar profesionales para el Estado, para la burocracia, etc. Como reacción a eso va a sobrevivir el sistema autopoiético de las universidades medievales, transformado con un nuevo pattern en la Universidad Humboldtiana, que en sus inicios de alguna forma reproduce las tres características que yo decía de los sistemas autopoiéticos medievales: descentralización política que había en Alemania, las universidades estaban bastante descentralizadas, los profesores circulaban, y una cierta pluralidad también cultural, a diferencia de la universidad en Francia, donde se estructuró todo desde el Estado, ¿no? Pero la característica además es que el pattern que se fue formando en este sistema humboldtiano combinó por primera vez la ciencia, pero no la ciencia puramente especializada solamente, sino la ciencia en contacto con la cultura, ¿no? Y esto es muy importante, me parece a mí, porque en el modelo humboldtiano, o en esta autopoiesis humboldtiana, había un fondo cultural que permitía una recombinación de ideas de las ciencias con cruces que no se daban, por ejemplo, en la universidad en Francia, ¿no? En los grandes écoles franceses, donde había una especie de anemia cultural y incluso científica, porque no había este intercambio espontáneo. Todo estaba armado para formar exclusivamente profesionales, ¿no? Bueno, sin embargo, yo creo que este sistema autopoiético humboldtiano tuvo un poder enorme en Alemania y permitió bueno, hay muchos estudios muy interesantes. Ya viene la conexión con el mundo económico, ¿no? Cuando este poder crece de una manera muy grande, va repercutiendo en el entorno y sobre la economía. Y si uno ve el periodo de 1870 a 1920 y 30, va a ver el momento, los historiadores de la innovación te muestran que el mayor periodo de innovación económica y tecnológica no es el actual, como algunos creen, sino el siglo XIX y siglo XX. ¿Por qué? Porque ese sistema autopoiético alemán, que después se va a ir expandiendo por Inglaterra, por Estados Unidos, se traslada el modelo humboldtiano también a Estados Unidos, va a ir generando un tipo de recombinaciones de ideas tan grande con esta circulación y con esta libertad, que va a generar esta enorme innovación, podríamos decir casi no planificada, no planificada. ¿Y cuál va a ser el quiebre de esto? Porque lo interesante es que en ese periodo, o al principio del sistema humboldtiano en la Alemania y después en Estados Unidos, la actitud del mundo político y del mundo económico era decir: estos tipos son unos genios, dejémoslos pensar, dejémoslos combinar, y a partir de esa combinación después, bueno, vayamos pasando lo que surja al resto de la vida, la tecnología, la ciencia, etc.
Esa fue una primera actitud, digamos. Ahora, y eso generó la gran innovación. Pero ¿cuál va a ser el pecado original de finales del siglo XIX en Alemania y después de mediados del siglo XX en Estados Unidos y en el mundo? Bueno, el decir, dado que estas comunidades autopoéticas que combinan ciencia, filosofía, historia, matemática, y generan todas estas nuevas ideas, se están produciendo estas innovaciones, vamos a planificar todo esto de manera masiva y le vamos a poner una torta, digamos, de dinero para que esto, y vamos a meter una cantidad de gente a hacer esto para que esto se multiplique por 20. Es decir, vamos a utilizar este sistema autopoético para los fines de la economía y de la política. Yo creo que ese es el gran punto y que yo en mi libro lo llamo la industria académica, la creación de la industria académica. ¿Qué significa eso? Empezó en Alemania con el propio Estado prusiano que dijo, bueno, está esto, vamos a explotarlo sistemáticamente. Y en Estados Unidos ese proyecto va a ser más tardío porque de alguna manera las redes autopoéticas libres de la investigación se trasladan a los grandes centros universitarios creativos de Estados Unidos y de Inglaterra también, primero en Oxford y Cambridge, y después se trasladan también a Chicago, se trasladan a Johns Hopkins y otras, a Princeton. Ahí viene la gran inmigración de todas, después vienen las guerras, la gran inmigración de todas esas redes humanas, podríamos decir. Y bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial todo eso funcionaba fantástico, pero claro, después aparece el proyecto, podríamos decir, de keynesianismo universitario. Es decir, todo esto lo vamos a crear un sistema en donde poniéndole dinero a esto, este va a ser el gran motor de la demanda de la economía. Mientras que el sistema anterior era de alguna manera que la oferta crea la demanda, porque era la ley de Say, vos tenés gente que tiene nuevas ideas, abre perspectivas de desarrollo de la vida, del mundo, etcétera, con estas nuevas ideas que vienen de la cultura y de la universidad, y a partir de ahí vienen los beneficios económicos. En cambio, esto es al revés, ¿no? Diríamos, bueno, vamos a hacer producir todo esto ya no de manera autopoética, sino de manera planificada, ¿no? Y ahí se practica entonces, yo creo, la operación central para comprender la situación actual. La teoría del capital humano es una de las responsables, lamentablemente, porque mal entendida o simplificadamente entendida, se basa en la idea simplista de que si yo aumento el gasto en educación y en investigación, automáticamente voy a tener beneficios para la economía. O sea, dado que esto es una mina de oro, esta gente explorando ideas, transmitiéndoselas a los jóvenes, y todos estos después salen al mercado laboral o salen al mundo práctico e inventan cosas, bueno, multiplico la inversión de gasto estatal en esas universidades. Les convenzo a todos de meterse dentro de la universidad, se masifican las universidades, etcétera, y de esa manera voy a multiplicar este sistema de creación de ideas por todas las veces que sea posible y voy a poder generar una riqueza infinita. Bueno, y acá es donde viene el problema, porque el sistema autopoético que estábamos describiendo antes de la universidad es un sistema muy delicado que no responde a planes ni estatales ni privados, porque no solo pasa por el Estado, también puede ser una mentalidad de planificación privada, pero para este plan keynesiano de las universidades, podríamos decir, se crea un enorme reino de credenciales y calificaciones y se burocratiza la universidad. Y el objetivo es que todo el mundo compre los productos de la universidad y que la universidad se convierta en el motor de la economía. Se busca utilizar el valor de lo que realiza la universidad creando una especie de pseudo mercado de reputación basado en el número de consumidores que tenga y no en la verdadera generación de nuevas ideas. Es como una especie de fábrica keynesiana de pseudo demanda por parte de un inmenso aparato de producción de productos supuestamente muy bien reputados
y que cada vez recibe más subsidios estatales y de gasto familiar con endeudamiento. Y este inmenso gasto estatal y familiar en educación y investigación lo que va a dar, y los estudios empíricos, no tengo tiempo de mostrarlos acá, demuestran que a partir de este proceso la innovación empieza a caer en todos los campos. Y muchos empiezan a entrar en la universidad no a formar parte de esta red autopoyética creativa, sino a convertirse en vendedores de un producto que en el fondo muchas veces no es tal, y empiezan a dejar de tener esta actitud creativa en la enseñanza, lo mismo en la transmisión de la capacitación de las profesiones, y pasamos a la mentalidad, podríamos decir, de fábrica del siglo XIX, diríamos, ni siquiera del siglo XX, porque esto también, desde el punto de vista de la economía, habría que pensar, ¿no? Entonces, este inmenso gasto estatal y familiar que vemos en los grandes países desarrollados en educación y también en los subdesarrollados, en educación y en investigación, muchas veces no genera ninguna nueva idea, muy pocas, o no todas las que se pensarían, y por tanto tampoco genera ni mejores salarios ni innovación científica. Si uno ve el gasto que tienen muchísimas familias en Estados Unidos, por ejemplo, de endeudarse para desarrollar para que el chico entre en una carrera universitaria de estas universidades caras, no hay lugar en el mercado para toda esta gente y no recuperan un gran porcentaje de lo que invirtieron. La teoría del capital humano, que automáticamente vos invirtiendo en esto, sin entrar sin desarrollar, sin conocer las leyes de los sistemas autopoyéticos que son las universidades, sino forzándolas, vas a producir beneficios, es falsa. Esto hay que demostrarlo, pero bueno, yo lo transmito también de muchos autores y evidencia que veo en la bibliografía. En medio de esto se crea un sistema administrativo de incentivos a la producción académica que va vaciando y destruyendo el sistema autopoyético de creación de ideas y reemplazándolo por un sistema burocrático administrativo y de gasto creciente que multiplica la nada. Y a vos te empiezan a pagar para producir el mismo paper durante 20 años, porque la revista te lo admite, etcétera, etcétera, y bueno, y a nadie le interesa el contenido, sino la cantidad de artículos, la cantidad de... Es decir, la demanda de todo esto. Es una cosa keynesiana en el sentido de que no se crea nada nuevo, no se crea una riqueza cultural nueva, sino que se alimenta una demanda de algo que nadie está seguro que es así, ¿no? De ahí, por ejemplo, el financiamiento gubernamental a una ciencia rutinaria. Ahí se podría hablar con Gabriel la diferencia entre verdadera ciencia y ciencia rutinaria. Bueno, hago siempre el mismo procedimiento para obtener un nuevo dato y qué sé yo, pero ¿dónde está la nueva idea? ¿Dónde está la nueva perspectiva? Que es el adelanto científico. Bueno, ahí habría mucho para discutir, pero se financian a veces solo ciencia rutinaria y se destruye muchas veces el pensamiento creativo de las universidades en las grandes ciencias creativas, como podrían ser la matemática, la física, la filosofía, la historia, para reemplazarlo por estudios cortos, fácilmente utilizables, que no hacen pensar. Es decir, pasás de una universidad como lugar de pensamiento, de recombinación de ideas, a un lugar rutinario digamos, de repetición, de consumo de conocimiento ya hecho, y que no va generando este sistema que decíamos antes. Por ejemplo, si uno ve la Universidad China ha crecido de una manera espectacular en las últimas décadas, todos los índices de producción de papers, de producción de proyectos de investigación, etcétera, son impresionantes. Ahora, ¿estamos seguros que el proyecto tecnocrático armado desde el Estado de la Universidad y la Ciencia en China es una verdadera universidad? ¿Cuánto hay de sistema autopoyético de recombinación de ideas nuevas y verdadero avance en ese sistema, ¿no? Bueno, hay muchas dudas sobre eso, ¿no? Y acá entramos en la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué implica pensar? ¿Qué implica verdaderamente qué implica pensar un lugar donde verdaderamente se piensa? Si uno ve lo que fue la Alemania del principio del sistema humboldtiano,
o luego Estados Unidos en finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y también las islas en el sistema norteamericano que aparecen todavía, y va a haber gente que está desarrollando cosas nuevas por fuera de la rutina, que son realmente pensamiento, ¿no? Pero ¿por qué se produce pensamiento? Porque se crearon comunidades de pensamiento y no se atacó no se destruyó el sistema autopoyético. Para redondearlo, habría mucho para decir. ¿Cómo se gobiernan estos sistemas autopoyéticos? Bueno, considerando un tema central, que es que el pensamiento tiene dos dimensiones, el verdadero pensamiento, el verdadera recombinación de ideas, como decía antes, que es, por un lado, la necesidad de soledad de quien piensa. No es posible pensar si no hay un momento de soledad. La idea de socializar completamente la universidad, convirtiendo a los profesores en productores de una colectividad, que cada uno hace una parte, no entiende que el pensamiento tiene su origen en un momento de soledad, porque pensar es precisamente alejarse de todo lo que a uno le rodea y dejar que entre al mismo tiempo todo lo que a uno le rodea para poder recombinarlo de una manera nueva en ese espacio que se crea, que a veces es impredecible, de la soledad del investigador, del que está buscando el conocimiento, ¿no? Y ese acto en realidad no es solitario, también es un acto colectivo, porque en definitiva, cuidando la soledad del que está en ese pensamiento solitario, se va descubriendo que está en comunicación con otros, en lo que podríamos llamar las redes abiertas de comunicación entre los que piensan, entre los que verdaderamente recombinan ideas, que traspasan los límites de las organizaciones formales y que van generando redes informales, lo que podríamos llamar colegios invisibles, cruces de disciplinas, etcétera, ¿no? Bueno, habría mucho para hablar en qué lugares todavía sobrevive eso. Si uno va al siglo XX, yo mencioné Chicago. Chicago fue una especie de portal, una ciudad autopoyética en un momento de la historia del siglo XX. Estaban un montón de gente de distintas disciplinas ahí y de distintos países comunicándose entre sí sin que nadie los dirigiera y haciendo reflejo con otras ciudades de Estados Unidos como Boston o Nueva York, formando estas redes que además resonaban con las redes que habían estado en Europa también. Todo eso hoy está en retroceso, la marea administrativista de la planificación keynesiana que sigue adelante de la universidad está en retroceso, pero sobreviven estas islas y ahí viene la capacidad de quienes dirigen las universidades de entender cómo funciona esto, ¿no? De entender cómo funcionó siempre y cómo funciona también ahora, para un nuevo tipo de gobierno de la universidad que yo lo llamo gobierno paradójico. Gobierno paradójico, ¿por qué? Porque en la medida en que cuanto más te metes, menos funciona. Entonces, cuanto menos te metes, mejor funciona. Y sin embargo, vos podés acompañar. ¿Cómo acompañás? Y bueno, entendiendo cómo funciona la red autopoyética. Hay un símil, y con esto termino, que son las instituciones artísticas. Las instituciones artísticas, el que dirige una institución artística, verdaderamente artística, que puede ser un taller de arte, o patrocina artistas, o está en el mundo del arte, se da cuenta que no puede generar un ejército de artistas y darles órdenes y planificar qué va a hacer el artista y bueno, y ver a qué output va a tener este año. No, no, es un curador, es el que cuida que al revés, cuida que el sistema, el entorno, no destruya esas redes delicadas que se producen entre los creativos, podríamos decir. Y de alguna manera hace lo que podríamos llamar un management tangencial, ¿no? Va acompañando
viendo cómo se desarrolla ese pattern eh, y interviniendo solamente pensando en la posibilidad de que esto siga creciendo, alimentando, digamos, artesanalmente. Hay muchos ejemplos, yo no tengo un tiempo ahora, de directivos universitarios en el mundo que te cuentan cómo van seleccionando uno por uno quienes pueden ir entrando en conexión con estas redes y respetando también que a veces las redes van por afuera de tu institución. Y muchas veces son las que esta flexibilidad institucional te permite que la red crezca y entonces el gobierno universitario, paradójicamente, en lugar de cerrar y defender como si fuera una propiedad absoluta que tiene adentro, los va llevando sin destruir su espontaneidad. Bueno, evidentemente todo esto muy sospechoso. La gente que está en estas comunidades es casi subversiva, parece que está robando porque se dedica a hacer esto sin que uno pueda ir y decir cuánto produjiste este año, etcétera, etcétera. Y esa es la intención del administrativismo actual, decir, bueno, no, esto no puede seguir así, pero el resultado es la pérdida del impulso innovador en Occidente, ¿no? Bueno, es muy interesante ver los casos en Oriente, en Japón, bueno, vos, Gabriel, que sabés mucho de Japón. Tiene algo de artística la dirección, el acompañamiento de estas comunidades de pensamiento, y creo que a veces los orientales, el taoísmo, y hay otras heterodoxias, digamos, religiosas que permiten a veces que estas cosas funcionen mejor que muchos de los planes que tenemos en Occidente. Bueno, no sé, no Bien, sé si quedó más o menos clara la idea, pero podemos conversar. ¿Sí? bueno, ahora precisamente pasamos a la parte de preguntas y yo voy a romper el hielo con la siguiente curiosidad, que calculo que ya te lo habrán preguntado. Lo que planteas eh, actualmente eh, es volver de alguna manera, pero adaptado a nuestro siglo XXI, a la idea de la cuestión disputada, de la libertad del profesor y de los alumnos de hacer preguntas y de pensar, y, pero también planteas una desburocratización que si uno se la toma en serio, muchos de los usos y costumbres actuales de la vida universitaria, cierta organización vertical, este, cierto incentivo a la publicación en cantidad pero no en calidad, etcétera, etcétera, eh, todo eso eh, implicaría poner ciertos frenos a ciertos usos y costumbres, hacer severas reformas, eh, lamentablemente en un mundo que está casi también centralizado, ¿no? Porque por más reformas que vos hagas de la universidad hacia adentro, luego están los pactos con las otras universidades, las becas, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entonces la pregunta es, ¿qué repercusión, si la tuvo, ha tenido este libro que vos hiciste sobre este tema que has escrito? ¿Has tenido comentarios de colegas? ¿Se ha podido debatir? Justamente la intención ahora es que esto tenga más público, ¿no? Pero eh, ¿cuál es el nivel de debate que has tenido con tus colegas sobre este tema? Bueno, mira, yo creo que en la Argentina este debate no lo veo, no lo veo. Quizás porque, bueno, lo que domina acá es la universidad pública, sobre todo la UBA, la gran universidad pública con el enorme gasto de la universidad, y ahí adentro no se sabe bien del todo lo que pasa, hay cosas buenas, hay cosas no buenas, pero no sé si hay un sistema tan aceitado de pensar cómo vas a desarrollar la, la burocratización de la universidad de manera tan planificada, ¿no? Después están las universidades privadas, que en general están desfinanciadas, con pequeños grupitos de gente y con enseñanza más dedicada a las carreras profesionales. No está tan integrada la Argentina a lo que yo llamaría la industria académica todavía, a pesar de que se ven signos importantes. En cambio, en otros países sí,
en el caso de Chile, ahí tuve bastante repercusión, por lo menos de los que se dedican a estos temas, ¿no? Eh, bueno, principalmente hay varios especialistas en educación superior que se quedaron un poco asombrados porque veían la cuestión más desde del especialista en educación superior. Y a veces los especialistas en educación y en educación superior tratan el tema muy desde adentro y no viendo todo el conjunto, ¿no? Alrededor. Y bueno, en ese sentido, el libro tuvo una repercusión entre varias personas dedicadas que vieron que esto estaba presentado con una amplitud mayor, especialmente en Chile, también en Colombia, en varios países de América Latina. Pero en Chile, el caso chileno es un caso interesante porque quizás es el lugar en donde más se desarrolló la industria académica en las últimas décadas. Y acá viene toda una discusión sobre, que también tiene que ver con la política y con la visión económica, porque se habla siempre del liberalismo, del neoliberalismo en Chile, etcétera. Claro, ¿y qué es esto? ¿Qué es este proyecto, ¿no? De someter a las universidades a esta planificación por productividad. ¿Es un proyecto realmente liberal? Entonces, yo lo dudo bastante, ¿no? Porque en realidad, cuando se habla de neoliberalismo, salvo que se entienda neoliberalismo, yo entiendo el neoliberalismo por creo que en Chile, por eso se interesaron por el libro, es una especie de combinación, bueno, muchos dicen, bueno, la culpa de todo esto la tiene el neoliberalismo, ¿no? Incluso he recibido también críticas por ese lado, ¿no? Bueno, no, porque yo no menciono el neoliberalismo tanto en el libro, lo menciono pero tangencialmente. Porque mi idea es que en realidad esto no es un sistema liberal de universidad, por lo menos del liberalismo clásico, ¿no? Justamente, ¿cuál era la idea liberal? Bueno, el ámbito de la cultura tiene su desarrollo propio y ahí no se puede meter el Estado a planificarle a los educadores, a la gente que se dedica al ámbito cultural, cómo tiene que producir y cuánto para el mercado. Cuando vos introducís, como pasó en Chile, mecanismos a través del Estado de incentivos que tratan de imitar al mercado para hacer producir a las universidades y a los universitarios como si fueran fabricantes de chorizos, digamos, utilizando incentivos de ya sea los precios sombra, que son un poco los rankings, o los pagos directamente. Bueno, ahí en realidad no es el orden espontáneo lo que está sucediendo, es alguien que planifica artificialmente un mecanismo de precios, pero fabricado artificialmente desde el Estado, avalado también por lo privado, para generar lo que parece un mercado, porque en realidad no es, porque si uno le sacara todos esos incentivos armados del Estado, como se hizo en Chile, no sé cuánto quedaría de verdadero que la gente demandaría de verdad, pero al crear todo ese sistema, en realidad no es un sistema de mercado, sino un sistema de reputación artificial. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Por eso tuvo repercusión en Chile, porque ellos se sintieron muy identificados. Acá en la Argentina no está tan desarrollado desde ese aspecto.